Escucha bien. Si estás aquí es porque quieres aprender trading y probablemente estás cansado de abrir un gráfico y no entender absolutamente nada. Velas, números, líneas, indicadores, parece la cabina de un avión. Pero tranquilo, porque aquí vamos a empezar desde cero. Y cuando digo cero, es cero. Vamos a aprender Forex, gráficos, análisis, estrategias, riesgo, estadísticas, plataformas, órdenes y por supuesto, psicología. Porque escucha esto, puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si no sabes controlar tus emociones, el mercado te va a poner en tu sitio. Y aquí no vamos a venderte humo, no existe el dinero fácil, no existe la estrategia perfecta y no existe una operación garantizada. Lo que sí existe es conocimiento, disciplina, estadística y un proceso. Vas a aprender, vas a practicar, vas a equivocarte, vas a analizar tus errores y vas a mejorar. Así que prepárate, porque desde este momento empieza tu entrenamiento como trader. Bienvenido al curso. Y antes de comenzar con la primera clase, quiero contarte algo más. Si durante este curso descubres que quieres llevar tu aprendizaje a un nivel completamente personalizado, también tienes la posibilidad de trabajar conmigo directamente. Es una mentoría 1 a 1, no es otro curso, no es un grupo, no son clases genéricas. Aquí estudiamos específicamente tu caso, tus operaciones, tu estrategia, tu gestión del riesgo, tus resultados y los puntos concretos que están frenando tu rentabilidad. Trabajamos directamente por Zoom y todo el proceso está enfocado en una sola cosa: convertirte en un trader rentable. Y además, esta mentoría cuenta con una garantía. Si después de trabajar conmigo no consigues ser rentable bajo las condiciones de la mentoría, te devuelvo el doble del valor que pagaste por la asesoría. Así de simple. Pero eso lo dejamos para después, porque ahora vamos a lo importante. Vamos con la primera clase y vamos a empezar. Y aquí es donde comienza el trading, porque nosotros buscamos aprovechar los movimientos del precio, comprando cuando creemos que el precio puede subir o vendiendo cuando creemos que puede bajar. Y quiero que tengas algo muy claro desde el principio. Sí existen traders que consiguen resultados importantes con cuentas relativamente pequeñas. Incluso es posible llegar a duplicar una cuenta en un periodo de varios meses. Yo personalmente he conseguido hacerlo. Pero lo importante no es solamente ver que una cuenta puede pasar de $200 a $400. Lo importante es entender cómo se consigue, qué estrategia estás utilizando, cuánto estás arriesgando, qué porcentaje de operaciones ganas, cuál es tu relación riesgo-beneficio y qué resultados estás obteniendo después de una cantidad suficiente de operaciones. Porque eso es lo que vamos a aprender durante este curso, a dejar de mirar el trading como una apuesta y empezar a entenderlo como un sistema. Clase 2, pares de divisas. Y ahora que ya sabes qué es Forex, vamos a hablar de los pares de divisas, porque aquí hay algo que tienes que entender desde el principio. En Forex no operamos monedas aisladas. Siempre estamos comparando una moneda contra otra. Clase 3, pips, puntos y ticks. Ahora que ya sabes qué es Forex y entiendes cómo funcionan los pares de divisas, vamos a meternos directamente en algo que vas a escuchar todo el tiempo como trader: pips. Y si estás empezando, tranquilo, porque al principio puede parecer más complicado de lo que realmente es. Un pip es una unidad que utilizamos para medir cuánto se ha movido el precio de un par de divisas. Por ejemplo, imagina que euro/dólar pasa de 1,1000 a 1,1010. ¿Cuánto se movió? 10 pips. Así de sencillo. Pero aquí viene algo muy importante. No confundas el movimiento del precio con el dinero que ganas. Porque 10 pips no significan que siempre vas a ganar $10, ni 100, ni 1000. ¿De qué depende entonces? Del tamaño de tu posición. Y aquí es donde empiezan a entrar conceptos como los lotes, que vamos a estudiar muy pronto. Ahora, ¿qué pasa con los puntos? En muchas plataformas vas a escuchar que un punto representa una fracción de un pip. Por ejemplo, en una cotización de 5 decimales, un pip puede estar dividido en 10 puntos. Así que 10 puntos pueden representar un pip. Y esto es importante porque dependiendo del broker, del instrumento y de la plataforma que estés utilizando,
la forma de mostrar el movimiento puede cambiar. Por eso tienes que aprender a leer exactamente qué estás viendo. Y ahora vienen los ticks. Un tick representa un cambio en la cotización del precio. Es decir, cada vez que el precio recibe una nueva actualización, podemos hablar de un tick. Y ojo, un tick no es necesariamente lo mismo que un pip. Son conceptos diferentes. Pip, punto, tick. Aprende a diferenciarlos. Porque cuando empieces a configurar stops, objetivos y estrategias, esta diferencia puede ser muy importante. Y aquí quiero que empieces a pensar como trader. Cuando veas que el precio se mueve, no pienses solamente subió o bajó. Empieza a preguntarte, ¿cuántos pips se movió? ¿Cuántos puntos? ¿Cuánto representa eso en dinero según mi posición? ¿Y cuánto estoy arriesgando? Porque un trader no solamente mira el gráfico, mide lo que está pasando. Y precisamente por eso, cuando analizamos una operativa de manera personalizada, una de las primeras cosas que podemos revisar es si el trader realmente entiende cuánto está arriesgando y cuánto representa cada movimiento del precio en su cuenta. Pero eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a seguir construyendo la base, porque ya sabes qué es un pip, ya sabes qué es un punto y ya sabes qué es un tick. Ahora tenemos que hablar de algo que va directamente relacionado con esto, los lotes. ¿Cuánto estás comprando realmente cuando abres una operación? ¿Qué significa operar 0,01 lotes? ¿Y qué diferencia hay entre 0,01, 0,10 y un lote? Eso lo vamos a descubrir en la clase 4. Vamos. Clase 4. Lotes y tamaño de posición. Ahora que ya sabes qué son los pips, los puntos y los ticks, vamos a responder una pregunta fundamental. ¿Cuánto estás operando realmente cuando abres una operación? Porque aquí es donde mucha gente que empieza comete un error enorme. Ven un gráfico, ven una entrada y directamente le dan a comprar. Pero, ¿cuánto estás arriesgando? ¿Cuánto vale cada movimiento? ¿Y qué tamaño debería tener tu posición? Ahí entran los lotes. Un lote es una unidad que utilizamos para expresar el tamaño de una posición. Y normalmente vas a encontrarte con diferentes tamaños. Por ejemplo, un lote, 0,10 lotes, 0,01 lotes. Un lote estándar representa 100.000 unidades de la moneda base. 0,10 lotes representa 10.000 unidades. Y 0,01 lotes representa 1.000 unidades. Así que cuando ves que alguien dice, estoy operando 0,01 lotes, ya sabes que está utilizando una posición mucho más pequeña que alguien que opera un lote completo. Pero aquí viene lo importante. El tamaño de la posición importa muchísimo, porque el mismo movimiento del mercado puede representar una cantidad de dinero completamente diferente dependiendo del tamaño de tu operación. Imagina dos traders. Los dos entran exactamente en el mismo punto. Los dos tienen el mismo stop loss. Los dos salen en el mismo lugar. Pero uno utiliza 0,01 lotes y el otro utiliza un lote. El resultado en dinero no va a ser el mismo. Por eso nunca debes mirar solamente ¿cuántos pips puedo ganar? Tienes que entender cuánto dinero representan esos pips para tu posición. Y aquí aparece un concepto que vas a escuchar muchísimo durante todo este curso: Position Sizing o tamaño de posición. Básicamente se trata de determinar cuánto debes operar teniendo en cuenta factores como tu capital, el riesgo que quieres asumir y la distancia de tu stop loss. Por ejemplo, si tienes una cuenta pequeña y decides arriesgar una cantidad determinada por operación, el tamaño de tu posición debería adaptarse a ese riesgo, no al revés. Primero decides cuánto estás dispuesto a arriesgar. Después determinas dónde está tu stop loss. Y a partir de ahí calculas el tamaño de la posición. No eliges el lote porque se ve bien, lo calculas. Y esta diferencia puede cambiar completamente la forma en la que gestionas una cuenta. Porque recuerda algo, una estrategia puede tener buenas entradas, pero si utilizas un tamaño de posición incorrecto,
puedes destruir una cuenta. Y precisamente cuando analizamos la operativa de un trader de manera personalizada, una de las cosas que podemos revisar es si el tamaño de sus posiciones realmente tiene sentido respecto a su cuenta y a su estrategia. Pero todavía nos falta una pieza, porque ya sabes qué son los lotes, ya sabes qué es el tamaño de posición, pero ahora necesitamos entender cuánto te cuesta entrar al mercado. ¿Qué es el spread? ¿Qué son las comisiones? ¿Y por qué una operación puede empezar directamente en negativo? Eso lo vamos a ver en la clase 5, Spread y comisiones. ¡Vamos! Clase 5, Spread y comisiones. Ahora que ya sabes qué son los pips, los puntos, los ticks y los lotes, vamos a hablar de algo que afecta directamente a cada operación que haces. El costo de entrar al mercado. Porque probablemente ya te ha pasado. Abres una operación y automáticamente apareces en pérdida. Y piensas, ¿pero qué pasó? Tranquilo, no necesariamente has hecho nada mal. Probablemente estás viendo el spread. El spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Tenemos un precio bid y tenemos otro ask. La diferencia entre ambos es el spread. Por ejemplo, imagina que euro/dólar tiene un precio de compra de 1,1002 y un precio de venta de 1,1000. La diferencia es de 2 pips. Ese es el spread. Y cuando abres una operación, ese diferencial puede hacer que tu posición comience mostrando una pequeña pérdida. No significa necesariamente que hayas perdido dinero definitivamente. Es simplemente el costo asociado a la diferencia entre el precio al que puedes comprar y el precio al que puedes vender. Y aquí hay algo muy importante. El spread no siempre es exactamente igual. Puede variar dependiendo del instrumento, del broker, de la liquidez, de la hora y de las condiciones del mercado. En momentos de alta volatilidad, especialmente durante determinadas noticias económicas, el spread puede aumentar. Y si no estás prestando atención, puedes encontrarte con condiciones de ejecución completamente diferentes a las habituales. Por eso, un trader tiene que saber exactamente cuánto está pagando por operar. Ahora vamos con las comisiones. Algunos brokers obtienen gran parte de su ingreso a través del spread. Otros pueden ofrecer spreads más bajos, pero cobrar una comisión por cada operación. Y algunos modelos combinan ambas cosas. Por eso, cuando compares brokers o condiciones de trading, no mires solamente cuál tiene el spread más bajo. Mira el costo total de operar, spread, comisión y cualquier otro costo aplicable. Porque imagina que tienes una estrategia que busca movimientos relativamente pequeños. Si tus costos de operación son demasiado altos, pueden comerse una parte importante de tu ventaja estadística. Y esto conecta directamente con algo que vamos a estudiar más adelante, la expectativa de tu sistema. Porque no solamente importa cuánto ganas cuando aciertas, también importa cuánto te cuesta ejecutar tu estrategia. Y cuando analizamos una cuenta de manera personalizada, este tipo de detalles también pueden revelar cosas interesantes. A veces el problema no está en la entrada, puede estar en los costos, en la ejecución, o incluso en el tamaño de las posiciones. Pero eso lo veremos cuando lleguemos a la parte de análisis y gestión. Por ahora, ya sabes qué es el spread, ya sabes qué es una comisión, y ya sabes por qué una operación puede comenzar mostrando una pequeña pérdida. Pero ahora viene uno de los conceptos más poderosos y más mal entendidos del trading: el apalancamiento. ¿Qué significa realmente operar con apalancamiento? ¿Cómo funciona el margen? ¿Y por qué puede permitirte controlar posiciones mucho mayores que el dinero que tienes depositado? Eso lo vamos a ver en la clase 6. Vamos. Clase 6. Apalancamiento y margen. Ahora sí, vamos a meternos con uno de los conceptos que más confunden a quienes están empezando en trading: el apalancamiento. Imagina que tienes una cuenta de $1000, pero quieres operar una posición mucho mayor. ¿Cómo es posible?
Ahí entra el apalancamiento. El apalancamiento te permite controlar una posición de mayor tamaño utilizando una cantidad relativamente menor de capital como margen. Pero atención, apalancamiento no significa dinero gratis. Significa que puedes controlar una posición mayor y por lo tanto, tanto las ganancias como las pérdidas pueden aumentar rápidamente. Ahora vamos con el margen. El margen es la cantidad de dinero que tu broker requiere para mantener abierta una determinada posición. Por ejemplo, si estás utilizando apalancamiento, no necesariamente necesitas tener en tu cuenta el valor completo de la posición que estás controlando. Una parte de ese valor queda respaldada mediante el margen. Y aquí aparece algo muy importante: margen disponible. Es el capital que tienes disponible para abrir nuevas operaciones o absorber movimientos adversos. Y también tenemos el nivel de margen, que es una medida que te ayuda a saber qué tan comprometida está tu cuenta respecto a las posiciones abiertas. Si utilizas demasiado tamaño de posición, el margen disponible puede reducirse rápidamente. Y si el mercado se mueve en tu contra, puedes acercarte a situaciones como un margin call o incluso una liquidación forzosa de posiciones, dependiendo del broker y de sus condiciones. Por eso, el apalancamiento no debería analizarse de forma aislada. Lo importante es entender cuánto capital tienes, cuánto estás arriesgando, qué tamaño tiene tu posición, dónde está tu stop loss y cuánto margen estás utilizando. Eso es lo que realmente importa. Porque puedes tener un apalancamiento enorme disponible y aún así utilizar una posición pequeña, o puedes tener un apalancamiento relativamente moderado y abrir una posición demasiado grande para tu cuenta. Por eso no quiero que pienses, más apalancamiento significa más dinero. No. Significa que tienes la capacidad de controlar una posición mayor. La decisión importante es qué tamaño de posición vas a utilizar. Y esta es una de las razones por las que, cuando analizamos una operativa de forma personalizada, también podemos revisar cómo estás utilizando el margen y el tamaño de tus posiciones. Porque dos traders pueden tener exactamente el mismo broker, exactamente el mismo apalancamiento y resultados completamente diferentes. Ahora ya tienes una pieza fundamental del rompecabezas. Sabes qué es el apalancamiento, sabes qué es el margen y entiendes por qué el tamaño de la posición es tan importante. Pero todavía tenemos que hablar de algo fundamental. ¿Cuándo puedes operar? Porque el mercado Forex no se mueve igual durante todo el día. Tenemos diferentes sesiones, diferentes horarios, diferentes niveles de actividad y diferentes momentos donde el mercado puede moverse muchísimo más. Y eso nos lleva directamente a la clase 7, las sesiones de trading. ¡Vamos! Clase 7, las sesiones de trading. Ahora que ya sabes qué es Forex, cómo funcionan los pares, los pips, los lotes, el spread, las comisiones, el apalancamiento y el margen, vamos a hablar de algo que puede cambiar completamente la forma en la que analizas el mercado: el horario. Porque Forex es un mercado global, y mientras una parte del mundo está terminando su jornada, otra parte apenas está empezando. Por eso normalmente hablamos de 3 grandes sesiones: Asia, Londres y Nueva York. Cada una tiene características diferentes, y entenderlas te va a ayudar a saber cuándo el mercado suele tener más actividad y cuándo puede estar mucho más tranquilo. Empecemos con Asia. La sesión asiática incluye importantes centros financieros de la región, como Tokio, Sydney y otros mercados asiáticos. En determinados pares puede haber movimientos interesantes, pero dependiendo del instrumento, la actividad puede ser menor que durante las grandes sesiones europeas y estadounidenses. Después tenemos Londres, y aquí empieza algo muy interesante. Londres es uno de los principales centros financieros del mundo, y la apertura europea suele traer un aumento importante de actividad y liquidez en muchos mercados,
más participación, más movimiento y más oportunidades de movimiento en el precio. Pero recuerda, más movimiento no significa automáticamente una mejor operación. Y después tenemos Nueva York, otra de las sesiones más importantes del mercado. Y aquí aparece una combinación especialmente interesante: Londres y Nueva York abiertas al mismo tiempo. Este periodo de solapamiento suele concentrar bastante actividad en el mercado de divisas. Y ahora quiero que entiendas algo fundamental. No necesitas estar operando durante todo el día, para nada. De hecho, uno de los errores más comunes cuando alguien empieza es pensar: si estoy mirando el gráfico todo el día, voy a encontrar más oportunidades. No necesariamente. Lo importante es conocer cuándo opera tu estrategia, qué instrumento estás utilizando y qué condiciones buscas. Por ejemplo, una estrategia puede funcionar mejor durante determinados horarios porque necesita volatilidad. Otra puede estar diseñada para movimientos más tranquilos. Y otra puede depender completamente de lo que ocurra durante la apertura de una sesión. Por eso, cuando analizas tu estrategia, también puedes estudiar algo tan sencillo como: ¿a qué hora aparecen mis mejores operaciones? ¿En qué sesión tengo mejores resultados? ¿En qué horario cometo más errores? Y cuando mi estrategia simplemente no tiene ventaja, eso es información. Y cuando empiezas a registrar tus operaciones, el mercado empieza a darte datos sobre tu propia forma de operar. Y precisamente este tipo de información también es algo que podemos revisar de forma personalizada cuando analizamos la operativa de un trader uno a uno, porque quizá descubres que tus mejores resultados aparecen siempre en una determinada sesión, o que estás operando precisamente en los momentos donde tu estrategia tiene menos ventaja. Los datos te lo van a mostrar. Ahora, hay otra cosa que puede cambiar completamente el comportamiento del mercado, y no estoy hablando de una nueva sesión, estoy hablando de las noticias económicas. Decisiones de tipos de interés, inflación, empleo, PIB, declaraciones de bancos centrales y muchísimos datos más. Porque cuando aparece una noticia importante, el mercado puede acelerarse en segundos. Y si quieres entender realmente por qué ocurre, vas a necesitar conocer cómo funcionan las noticias económicas. Eso lo vamos a ver en la clase 8. Noticias económicas y volatilidad. Vamos. Clase 8. Noticias económicas y volatilidad. Ahora que ya entiendes las sesiones de trading, vamos a hablar de algo que puede hacer que el mercado pase de estar completamente tranquilo a moverse a toda velocidad en cuestión de segundos. Las noticias económicas. Porque el precio no se mueve solamente porque alguien dibujó una línea en un gráfico. Detrás del mercado existen economías, empresas, bancos centrales, tasas de interés, inflación, empleo, crecimiento económico, y todo esto puede afectar al precio. Ahora, ¿qué es exactamente una noticia económica? Es la publicación de un dato o acontecimiento que proporciona información sobre la situación económica de un país o región. Y algunas noticias tienen muchísimo más impacto que otras. Por ejemplo, decisiones de tipos de interés, datos de inflación, datos de empleo, PIB y decisiones o declaraciones de los bancos centrales. Cuando se publica uno de estos datos, el mercado puede reaccionar inmediatamente. ¿Por qué? Porque los participantes del mercado están constantemente intentando anticipar qué va a ocurrir con la economía. Y cuando aparece nueva información, las expectativas cambian. Y cuando las expectativas cambian, el precio puede moverse. A veces lentamente, a veces rápidamente. Y en determinadas noticias, muy rápidamente. Aquí aparece un concepto fundamental: volatilidad. La volatilidad nos ayuda a describir cuánto y qué tan rápido puede variar el precio. Alta volatilidad significa movimientos más grandes y en ocasiones más rápidos. Baja volatilidad normalmente significa movimientos más pequeños y tranquilos. Pero atención, volatilidad no significa dirección. Que el mercado esté muy volátil no significa que vaya a subir.
Tampoco significa que vaya a bajar. Significa que puede moverse con más fuerza. Y aquí es donde muchos traders cometen un error. Ven una noticia, ven una vela enorme y entran corriendo. Pero antes de hacer eso, hay que entender qué está pasando, cuál era la expectativa, qué dato salió realmente, ¿era mejor o peor de lo esperado? ¿Cómo reaccionó el mercado? ¿Y qué está descontando ya el precio? Porque el mercado no reacciona solamente a la noticia, muchas veces reacciona a la diferencia entre lo que el mercado esperaba y lo que realmente ocurrió. Por ejemplo, si el mercado esperaba un dato de inflación del 4% y finalmente apareció un dato del 3%, eso es información nueva y los participantes pueden comenzar a reajustar sus expectativas. Pero cuidado, una noticia puede generar movimientos extremadamente rápidos, spread más amplio, slippage y condiciones de ejecución diferentes a las habituales. Por eso, antes de operar durante una noticia importante, tienes que conocer perfectamente las condiciones de tu estrategia y de tu broker. Y esto también es algo que podemos revisar cuando analizamos una operativa de manera personalizada. ¿Tus mejores operaciones ocurren antes de las noticias? ¿Después? ¿Las evitas completamente? ¿O tu estrategia está diseñada específicamente para determinados eventos? Los datos te lo van a decir. Y ahora quiero que te quedes con una idea. El mercado no está obligado a hacer lo que tú quieres. Tú puedes tener una lectura, pero el mercado tiene la última palabra. Por eso vamos a aprender a observar, analizar y entender el contexto. Porque cuanto mejor entiendas lo que está ocurriendo, mejor podrás interpretar el movimiento del precio. Y ahora que ya sabes qué mueve el mercado, vamos a empezar a meternos de lleno en los gráficos. Porque ya conocemos el mercado, ya conocemos las sesiones, ya conocemos las noticias. Ahora vamos a aprender a leer el precio. Clase 9. Velas japonesas. Vamos. Clase 9. Velas japonesas. Ahora sí, vamos a empezar a leer el precio. Porque hasta este momento hemos hablado de Forex, pares de divisas, pips, lotes, sesiones, noticias y volatilidad. Pero ahora vamos a empezar a mirar directamente lo que ocurre en el gráfico. Y lo primero que tienes que dominar son las velas japonesas. Cada vela representa lo que ocurrió con el precio durante un periodo determinado. Puede ser 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas o incluso un día completo. Y cada vela nos cuenta 4 datos fundamentales: apertura, cierre, máximo y mínimo. 4 datos, una sola vela. Vamos a verlo. Imagina que una vela comienza en un determinado precio. Durante ese periodo, el mercado sube, alcanza un máximo, después baja, marca un mínimo y finalmente termina en otro precio. Todo eso queda representado dentro de esa vela. El cuerpo de la vela nos muestra la diferencia entre la apertura y el cierre, y las mechas, también llamadas sombras, nos muestran hasta dónde llegó el precio durante ese periodo. Ahora viene lo interesante. Cuando una vela cierra por encima de donde abrió, tenemos una vela alcista, y cuando cierra por debajo, tenemos una vela bajista. Simple, pero no te quedes solamente con el color, porque una vela no te dice por sí sola compra o vende. Una vela es información, y esa información tiene que interpretarse dentro de un contexto. Por ejemplo, una vela con una mecha enorme puede mostrar que el precio llegó a un nivel, pero después fue rechazado. Una vela con un cuerpo muy grande puede mostrar un movimiento fuerte durante ese periodo. Varias velas pequeñas pueden mostrar indecisión o falta de movimiento. Pero ninguna vela debe analizarse aisladamente. Y esto es muy importante, porque puedes encontrar una vela que parezca perfecta para comprar, pero si aparece justo debajo de una resistencia importante, la historia cambia. O puedes encontrar una vela bajista,
pero si aparece después de una caída enorme y justo en una zona donde el precio históricamente reacciona, el contexto vuelve a cambiar. Por eso, durante este curso, vamos a aprender a combinar las velas con estructura, tendencia, soportes, resistencias, liquidez, volumen y muchas otras herramientas. Porque el objetivo no es memorizar 100 patrones y pensar, este patrón apareció, tengo que entrar. No, el objetivo es entender qué está haciendo el precio. Y precisamente, cuando analizamos las operaciones de un trader de forma personalizada, una de las cosas que podemos revisar es cómo está interpretando las velas. Porque muchas veces el problema no está en la vela, sino en lo que el trader está interpretando de ella. Ahora quiero enseñarte una de las cosas más importantes que puedes observar en una vela: el rechazo. Cuando el precio intenta avanzar hacia una zona, pero finalmente retrocede, la mecha puede mostrarnos ese rechazo. Y cuando empiezas a combinar ese rechazo con niveles importantes, estructura y contexto, el gráfico empieza a contarte una historia. Y esa historia es la acción del precio. Así que ya sabes, apertura, cierre, máximo, mínimo, cuerpo, mechas, contexto. Y ahora vamos al siguiente nivel, porque ya sabes leer una vela, pero necesitamos aprender a leer muchas velas juntas. ¿Cómo sabemos si el mercado está subiendo? ¿Cómo sabemos si está bajando? ¿Y cómo identificamos cuando el precio está simplemente moviéndose dentro de un rango? Eso lo vamos a aprender en la clase 10, Estructura del mercado. Vamos. Clase 10, Estructura del mercado. Ahora sí, hasta este momento aprendiste los fundamentos. Sabes qué es Forex, sabes qué son los pares, entiendes los pips, los lotes, el spread, el apalancamiento, ya sabes leer una vela. Pero ahora vamos a empezar a leer el mercado. Y para eso tenemos que entender algo fundamental: la estructura. La estructura del mercado básicamente nos ayuda a entender cómo se está comportando el precio. Está subiendo, está bajando, está lateral, está cambiando de dirección. Todo empieza aquí. Vamos con un ejemplo. Si el precio está haciendo máximos cada vez más altos y mínimos cada vez más altos, tenemos una estructura alcista. Esto significa que el mercado está mostrando una secuencia de máximos y mínimos ascendentes. Por ejemplo, máximo, retroceso, mínimo más alto, nuevo máximo, otro retroceso y otro máximo más alto. ¿Lo ves? El precio está avanzando. Ahora hagamos exactamente lo contrario. Máximos cada vez más bajos y mínimos cada vez más bajos. Estructura bajista. El precio está descendiendo. Y finalmente tenemos algo que vas a ver muchísimo: el rango. El precio se mueve entre una zona superior y una zona inferior, sin conseguir establecer una tendencia clara. Sube, baja, y sigue dentro del mismo rango. Y aquí viene algo muy importante. No puedes analizar un gráfico correctamente si no sabes en qué estructura estás, porque una estrategia que funciona perfectamente durante una tendencia puede comportarse completamente diferente dentro de un rango. Por eso, antes de pensar ¿dónde entro?, primero tienes que preguntarte: ¿qué está haciendo el mercado? ¿Está en tendencia? ¿Está en rango? ¿Está cambiando de estructura? ¿Dónde están los máximos? ¿Dónde están los mínimos? Primero el contexto, después la entrada. Ahora vamos a conocer algunas de las siglas que vas a escuchar constantemente. HH, HL, LH, LL. HH significa Higher High, máximo más alto. HL, Higher Low, mínimo más alto. LH, Lower High, máximo más bajo. Y LL, Lower Low, mínimo más bajo. Así que cuando alguien te diga
tenemos una secuencia de HH y HL, está hablando de una estructura alcista. Y cuando diga tenemos LH y LL, está hablando de una estructura bajista. Pero atención, el mercado no siempre cambia de dirección de golpe. Muchas veces comienza mostrando señales de que la estructura está perdiendo fuerza. Y ahí es donde empiezan a aparecer conceptos como cambio de estructura, rupturas y reversiones. Y esto es exactamente lo que vamos a estudiar más adelante. Porque entender la estructura es una cosa, pero saber internificar cuándo esa estructura está cambiando es otra historia. Y precisamente cuando analizamos una operativa de manera personalizada, una de las cosas más interesantes que podemos revisar es si estás identificando correctamente la estructura o simplemente estás entrando porque una vela te llamó la atención. No quiero que mires una vela, quiero que aprendas a mirar el mercado completo. Porque cuando empiezas a ver máximos, mínimos, tendencias, rangos y cambios de estructura, el gráfico deja de parecer un montón de velas aleatorias. Empiezas a ver una historia. Y ahora que ya sabes identificar la estructura, vamos a profundizar en uno de los conceptos más importantes, la tendencia. ¿Cómo identificar una tendencia realmente? ¿Cómo saber cuándo un mercado está alcista o bajista? ¿Y qué hacer cuando el precio deja de tener una dirección clara? Eso lo vamos a ver en la clase 11, tendencias y rangos. Vamos. Clase 11, tendencias y rangos. Ahora que ya entiendes la estructura del mercado, vamos a dar el siguiente paso. Aprender a identificar cuándo el mercado tiene una dirección y cuándo no la tiene. Porque el precio no está subiendo todo el tiempo, tampoco está bajando todo el tiempo y definitivamente no está obligado a darte una entrada. El mercado puede estar en tendencia, puede estar en rango o puede estar pasando de una condición a otra. Empecemos con una tendencia alcista. Una tendencia alcista se caracteriza por una secuencia de máximos y mínimos ascendentes. El precio sube, corrige, vuelve a subir, corrige y vuelve a marcar un máximo más alto. Eso nos indica que los compradores están consiguiendo mantener el control de la estructura. Ahora hagamos lo contrario. Tendencia bajista. Máximo más bajo, mínimo más bajo, otro máximo más bajo y otro mínimo más bajo. El precio está descendiendo y la estructura nos está mostrando presión vendedora. Pero aquí viene una pregunta importante. ¿Significa esto que siempre debemos comprar cuando el mercado sube? No. Y tampoco significa que debamos vender cada vez que el mercado baja. La tendencia solamente nos está dando contexto. Después necesitamos encontrar una zona, una condición y una entrada que tenga sentido para nuestra estrategia. Ahora vamos con el tercer escenario, el rango. En un rango, el precio se mueve entre una zona superior y una zona inferior. Sube, llega arriba, retrocede, llega abajo, rebota y vuelve a repetir el movimiento. Aquí no tenemos una secuencia clara de máximos y mínimos ascendentes o descendentes. Tenemos una especie de equilibrio temporal entre compradores y vendedores, y esto puede durar minutos, horas o incluso días. Y aquí aparece un error muy común, ver que el precio está dentro de un rango y entrar en cualquier parte. No. Si estás trabajando un rango, necesitas entender dónde está la parte superior, dónde está la parte inferior y cómo está reaccionando el precio alrededor de esas zonas. Porque no es lo mismo comprar en medio del rango que comprar cerca de una zona donde históricamente el precio ha reaccionado. El contexto importa. Y ahora quiero que entiendas algo todavía más importante. Las tendencias no duran para siempre. En algún momento, una tendencia puede perder fuerza. El precio puede comenzar a lateralizar, puede romper una estructura, puede hacer una falsa ruptura o puede comenzar una nueva tendencia en dirección contraria. Y ahí es donde el trading se pone interesante, porque no queremos simplemente identificar dónde está el precisión, queremos entender qué está cambiando. Por ejemplo, imagina una tendencia alcista. Tenemos máximos más altos, mínimos más altos,
todo parece perfecto, pero de repente el precio deja de crear un nuevo máximo. Después rompe un mínimo importante. La estructura ya no es la misma. Eso no significa automáticamente vender. Significa que tenemos nueva información y ahora tenemos que analizar qué está haciendo el mercado. Esto es exactamente lo que diferencia una simple observación de un análisis. No se trata de reaccionar ante cada movimiento, se trata de entender el contexto completo. Y aquí hay algo que quiero que recuerdes. No tienes que operar todos los mercados. Si el mercado está completamente lateral, si no entiendes la estructura, si no tienes una ventaja clara, no hacer nada también es una decisión. Y cuando más adelante revisemos una estrategia de forma personalizada, una de las cosas que podemos analizar es precisamente esto. ¿En qué tipo de mercado funciona mejor tu estrategia? ¿Tendencia? ¿Rango? ¿Alta volatilidad? ¿Baja volatilidad? Porque quizá tu estrategia funciona increíblemente bien en tendencia, pero pierde dinero constantemente cuando el mercado está lateral, y los datos te lo van a mostrar. Ahora ya sabes identificar 3 escenarios fundamentales: tendencia alcista, tendencia bajista y rango. Pero todavía necesitamos aprender a marcar las zonas donde el precio puede reaccionar. Porque saber que el mercado está subiendo es útil, pero saber dónde puede cambiar o reaccionar es todavía más importante. Y eso nos lleva directamente a la clase 12, soportes y resistencias. Vamos. Clase 12, soportes y resistencias. Ahora que ya sabes identificar tendencias, rangos y estructura, vamos a aprender a encontrar algunas de las zonas más importantes de cualquier gráfico. Soportes y resistencias. Piensa en un soporte como una zona donde el precio ha encontrado compradores anteriormente. El precio cae, llega a una zona, reacciona y comienza a subir. Eso puede convertirse en una zona de soporte. Ahora imagina lo contrario. El precio sube, llega a una zona donde anteriormente aparecieron vendedores, reacciona hacia abajo y tenemos una resistencia. Pero atención, no estamos hablando necesariamente de una línea exacta. Estamos hablando de zonas, porque el mercado no tiene por qué respetar exactamente un precio específico. Puede atravesarlo ligeramente, puede reaccionar antes, puede hacer una falsa ruptura y después volver. Por eso, en lugar de pensar el soporte está exactamente aquí, empieza a pensar: esta es una zona donde el precio ha mostrado interés. Esa diferencia es enorme. Ahora, ¿cómo identificamos estas zonas? Una de las formas más sencillas es mirar hacia atrás. Busca lugares donde el precio haya reaccionado varias veces. Máximos importantes, mínimos importantes, zonas donde hubo fuertes movimientos y áreas donde el precio haya pasado de subir a bajar o de bajar a subir. Pero cuidado, que el precio haya reaccionado una vez en un nivel no significa que vaya a reaccionar siempre. El mercado no tiene memoria perfecta. Las condiciones cambian, la liquidez cambia, las expectativas cambian y las noticias pueden cambiar completamente el comportamiento del precio. Ahora viene algo muy interesante. Un soporte puede convertirse en resistencia. Imagina que tienes una zona de soporte. El precio cae, llega a ella y finalmente rompe por debajo. Después el precio vuelve hacia esa misma zona desde abajo y en lugar de rebotar hacia arriba, reacciona hacia abajo. La antigua zona de soporte puede estar funcionando ahora como resistencia. Y esto es fundamental para entender los pullbacks y las rupturas. Pero vamos paso a paso. También puedes encontrar resistencias que, después de ser superadas, vuelven a funcionar como soportes. Por eso nunca debes pensar en estos niveles como paredes mágicas. Son zonas donde el comportamiento del precio puede cambiar. Y aquí quiero darte una regla muy importante. No llenes el gráfico de líneas. Si tienes 20 soportes, 30 resistencias y cada mínimo marcado, ya no estás analizando, estás decorando el gráfico.
Busca las zonas realmente importantes, las que el precio respeta, las que provocaron movimientos significativos, las que tienen sentido dentro de la estructura general. Y cuando trabajamos de manera personalizada con un trader, una de las cosas que podemos revisar es precisamente cómo está marcando sus zonas, porque dos personas pueden mirar exactamente el mismo gráfico y una puede tener 5 niveles por todas partes, mientras la otra solamente identifica 2 zonas realmente importantes. La claridad importa. Ahora imagina que tienes una resistencia importante. El precio llega y la rompe. ¿Qué hacemos? ¿Compramos inmediatamente? No tan rápido, porque una ruptura puede ser real o puede ser falsa. Y saber diferenciar ambas situaciones puede cambiar completamente tu análisis. ¿Qué es una falsa ruptura? ¿Por qué ocurren? ¿Cómo identificar un breakout con mayor contexto? ¿Y qué es exactamente un pullback después de una ruptura? Eso lo vamos a ver en la clase 13. Rupturas, falsas rupturas y pullbacks. ¡Vamos! Clase 13. Rupturas, falsas rupturas y pullbacks. Ahora que ya sabes identificar soportes y resistencias, vamos a estudiar algo que aparece constantemente en los gráficos: las rupturas. Imagina que tienes una resistencia. El precio intenta superarla. 1 vez, 2 veces, 3 veces y finalmente la rompe. Eso es lo que llamamos una ruptura o breakout. Pero aquí viene lo interesante. Una ruptura no significa automáticamente que el precio vaya a continuar subiendo, porque existe algo que tienes que conocer: la falsa ruptura. Una falsa ruptura ocurre cuando el precio parece romper una zona importante, pero después vuelve rápidamente al interior de esa zona. Por ejemplo, tenemos una resistencia, el precio la supera, parece que va a subir, pero unos momentos después el precio vuelve a bajar y termina nuevamente debajo de la resistencia. Eso es una falsa ruptura. Y esto puede ocurrir por diferentes razones: falta de continuidad, cambios en la liquidez, reacción de otros participantes, noticias, o simplemente porque no había suficiente presión para mantener el movimiento. Por eso nunca quiero que pienses: rompió la resistencia, compro. No. Primero observa. ¿La ruptura tiene fuerza? ¿Hay continuidad? ¿El precio consigue mantenerse por encima? ¿Existe un cierre claro? ¿Está ocurriendo cerca de una zona importante? ¿Y qué está haciendo la estructura? Contexto. Siempre contexto. Ahora vamos con uno de los movimientos que más vas a escuchar en trading: el pullback. Un pullback es, básicamente, un retroceso del precio después de un movimiento. Imagina que tenemos una resistencia. El precio rompe hacia arriba, continúa y después vuelve a esa zona. La antigua resistencia ahora puede actuar como soporte. El precio vuelve, reacciona y continúa subiendo. Ese retroceso puede ser un pullback. Y aquí aparece una idea muy interesante. En lugar de perseguir el precio después de una ruptura, algunos traders esperan que el mercado vuelva hacia una zona determinada para buscar una oportunidad. No perseguir, esperar. Pero cuidado, un pullback tampoco garantiza que el precio vaya a continuar. Puede volver a la zona, romperla otra vez y cambiar completamente la estructura. Por eso necesitas condiciones claras. ¿Qué quieres ver? ¿Dónde está la estructura? ¿Dónde está la zona? ¿Qué hizo el precio durante la ruptura? ¿Qué está haciendo durante el retroceso? ¿Hay rechazo? ¿Hay continuación? ¿Y dónde estaría invalidada tu idea? Eso es lo que convierte una idea en una operación planificada. Y aquí puedes empezar a entender por qué no existe una entrada perfecta. Existen escenarios, existen probabilidades y existen reglas. Por ejemplo, puedes tener una ruptura perfecta en el gráfico, pero si tu estrategia necesita un pullback, no entras todavía. Esperas, el precio vuelve, analizas, y solamente si se cumplen tus condiciones, actúas. Y precisamente este tipo de situaciones son muy interesantes cuando analizamos operaciones de manera personalizada, porque muchas veces un trader no pierde por tener una mala estrategia, sino porque entra demasiado pronto, persigue el precio, o no sabe exactamente qué condición necesita para ejecutar.
Y eso es algo que se puede detectar fácilmente cuando empiezas a revisar tus operaciones una por una. Ahora ya sabes, ¿qué es una ruptura? ¿Qué es una falsa ruptura? ¿Y qué es un pullback? Pero ahora vamos a entrar en un concepto todavía más profundo. Porque detrás de muchas de estas rupturas, muchos de estos movimientos y muchas de estas reacciones, existe algo que los traders observan constantemente: la liquidez. ¿Dónde está? ¿Por qué importa? ¿Y qué significa cuando el precio parece ir directamente hacia una zona antes de darse la vuelta? Eso lo vamos a descubrir en la clase 14, liquidez y acción del precio. ¡Vamos! Clase 14, liquidez y acción del precio. Ahora sí, vamos a meternos en uno de los conceptos que más curiosidad genera cuando empiezas a estudiar trading: la liquidez. Pero primero, ¿qué significa realmente? En términos generales, la liquidez hace referencia a la facilidad con la que se pueden ejecutar órdenes en un mercado sin provocar grandes cambios en el precio. Y en el gráfico, hay determinadas zonas donde podemos encontrar una concentración importante de órdenes. Por ejemplo, imagina que tenemos varios máximos prácticamente en el mismo nivel. Muchos traders pueden estar observando esa zona. Algunos tienen órdenes de compra, otros tienen posiciones abiertas, y otros pueden tener sus stop loss ubicados alrededor de esos máximos. Ahí puede haber liquidez. Y ahora viene lo interesante. El precio puede acercarse a esa zona, superar temporalmente esos máximos, activar órdenes y después dar la vuelta. A este tipo de movimiento muchos traders lo llaman barrida de liquidez. Pero atención, esto no significa que cada vez que el precio supere un máximo, automáticamente esté barriendo liquidez. No, necesitamos contexto, estructura, ubicación, volumen cuando corresponda, velas y comportamiento posterior del precio. Porque una ruptura de máximos puede ser simplemente una ruptura real y el precio puede continuar subiendo. O puede ser una ruptura que rápidamente pierde fuerza. El contexto es lo que nos ayuda a diferenciar los escenarios. Ahora piensa en lo siguiente. Tenemos una serie de máximos iguales. El precio se acerca, los supera y después aparece una fuerte reacción bajista. ¿Qué nos interesa observar? Lo que ocurre después. Porque la reacción posterior puede darnos información sobre quién está tomando el control en ese momento. Y aquí entra otro concepto: acción del precio. La acción del precio simplemente se refiere a estudiar cómo se está comportando el precio directamente en el gráfico, sin depender necesariamente de una cantidad enorme de indicadores. Observamos velas, estructura, máximos, mínimos, rupturas, retrocesos, rechazos y zonas importantes. El precio nos está dando información todo el tiempo. Nuestra tarea es aprender a interpretarla. Por ejemplo, imagina que el precio llega a una resistencia, la rompe, hace un nuevo máximo, pero inmediatamente aparece una vela fuerte en dirección contraria y después rompe el mínimo anterior. Eso es información. No significa automáticamente que debas vender, pero sí significa que el escenario acaba de cambiar. Y esta es una idea que quiero que tengas grabada. No analices solamente dónde está el precio, analiza cómo llegó hasta ahí y cómo reaccionó cuando llegó. Porque dos gráficos pueden mostrar el mismo precio, pero haber llegado hasta ese precio de maneras completamente diferentes. Uno puede haber llegado con fuerza, otro puede haber llegado lentamente. Uno puede romper una zona y continuar. Otro puede romperla y rechazarla inmediatamente. El camino también importa. Y precisamente por eso, cuando analizamos operaciones de manera personalizada, no solamente miramos dónde entraste, también miramos qué ocurrió antes, qué estructura había, qué zona estabas operando, qué hizo el precio cuando llegó y por qué decidiste entrar. Porque cuando entiendes eso, dejas de mirar tus pérdidas simplemente como perdí y empiezas a preguntarte, ¿qué información me estaba dando el mercado? Esa pregunta cambia completamente tu forma de analizar. Ahora, ya conocemos estructura, tendencias, rangos, soportes, resistencias, rupturas, pullbacks, liquidez y acción del precio. Pero todavía tenemos un problema.
puedes encontrar una oportunidad perfecta en un gráfico de 5 minutos. Y al mirar una temporalidad mayor, descubrir que estás operando directamente contra una estructura mucho más grande. Y ahí es donde entra uno de los conceptos más importantes del análisis técnico, las temporalidades. ¿Cómo combinar 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas y diario? ¿Y cómo pasar de una visión general a una entrada precisa? Eso lo vamos a ver en la clase 15, Análisis Menú Timeframe. Vamos. Clase 15, Análisis Multi-Timeframe. Ahora vamos a aprender algo que puede cambiar completamente la forma en la que miras un gráfico. Porque una de las preguntas más importantes antes de entrar en una operación es, ¿qué está pasando realmente en el mercado? Y para responderla, no siempre basta con mirar una sola temporalidad. Tenemos que alejarnos del gráfico. Imagina que estás viendo un gráfico de 5 minutos. Ves una ruptura. Parece perfecta. El precio está subiendo. Aparece una vela fuerte y piensas, ¡entro! Pero ahora hacemos algo diferente. Cambiamos a una temporalidad de 1 hora y resulta que el precio está justo debajo de una resistencia importante. ¿Ves el problema? En 5 minutos parecía una gran oportunidad, pero en 1 hora el contexto era completamente diferente. Y por eso utilizamos el análisis multi-timeframe. La idea es observar diferentes temporalidades para obtener diferentes perspectivas del mismo mercado. Una temporalidad mayor puede ayudarnos a entender el contexto general. Una temporalidad intermedia puede ayudarnos a identificar la estructura. Y una temporalidad menor puede ayudarnos a buscar una entrada más precisa. Contexto arriba, precisión abajo. Por ejemplo, podríamos analizar primero el gráfico de 4 horas. Queremos saber, ¿el mercado está alcista, bajista, en rango? ¿Dónde están las zonas importantes? Después podemos bajar a 1 hora, para observar cómo se está desarrollando esa estructura. Y finalmente podemos bajar a 15 minutos o 5 minutos, para buscar nuestra configuración de entrada. Pero atención, no necesitas mirar 10 temporalidades. De hecho, hacerlo puede generar más confusión que claridad. Una buena estructura puede ser tan sencilla como temporalidad mayor para contexto, temporalidad intermedia para estructura, temporalidad menor para ejecución. Por ejemplo, 4 horas, 1 hora y 15 minutos, o 1 hora, 15 minutos y 5 minutos. Depende completamente de tu estrategia. Y aquí hay algo muy importante. Las temporalidades no tienen que decir exactamente lo mismo en cada momento. Puede existir una tendencia alcista en 4 horas, mientras en 5 minutos el precio está cayendo. ¿Contradicción? No necesariamente. Puede simplemente tratarse de un retroceso dentro de una tendencia mayor. Y aquí es donde muchos principiantes se confunden. Ven 5 minutos cayendo y dicen, el mercado está bajista, pero quizá están mirando solamente una pequeña parte del movimiento. Cuando amplías la perspectiva, la historia cambia. Por eso quiero que recuerdes, una temporalidad es una vista del mercado, no es el mercado completo. Ahora imagina que en 4 horas tenemos una estructura alcista. El precio llega a una zona importante, empieza a retroceder, y en 15 minutos aparece una estructura bajista temporal. Eso no significa necesariamente que la tendencia de 4 horas haya terminado. Puede ser simplemente un retroceso, y precisamente ahí es donde podemos empezar a buscar señales de que ese retroceso está terminando. Y eso es lo interesante. No estamos intentando adivinar, estamos esperando que diferentes piezas comiencen a encajar. Contexto, zona, estructura, reacción, entrada. Y esta forma de analizar también es muy útil cuando revisamos operaciones individualmente, porque podemos descubrir algo muy concreto. Quizá tus entradas en 5 minutos son buenas, pero estás entrando justo contra zonas importantes de una temporalidad superior. O quizá el problema no está en tu entrada, sino en que estás interpretando incorrectamente el contexto. Y cuando empiezas a registrar esto, los patrones aparecen. Puedes descubrir, mis mejores operaciones ocurren cuando la temporalidad mayor está alineada. O, pierdo mucho cuando intento anticipar cambios de tendencia. O, mis entradas funcionan mejor después de un retroceso. Eso es información real sobre tu trading. Ahora ya tenemos casi todas las piezas para empezar a construir una operación. Tenemos estructura, tendencia, zonas, liquidez, acción del precio, temporalidades. Ahora tenemos que juntar todo, porque saber analizar un gráfico es una cosa, pero saber exactamente cuándo entrar es otra completamente diferente. ¿Qué condiciones debe cumplir una entrada? ¿Qué confirmaciones necesitamos? ¿Dónde invalidamos nuestra idea?
¿Y cómo evitamos entrar simplemente porque creemos que el precio va a subir o bajar? Eso lo vamos a ver en la clase 16. ¿Cómo construir una entrada? Vamos. Clase 16. ¿Cómo construir una entrada? Ahora sí, llegamos a una de las partes que probablemente más estabas esperando. La entrada. Pero atención, una buena entrada no empieza cuando haces clic en comprar o vender. Empieza mucho antes. Primero necesitas contexto. ¿Qué está haciendo el mercado? ¿Está en tendencia? ¿Está en rango? ¿Dónde están las zonas importantes? ¿Dónde está la liquidez? ¿Y qué está ocurriendo en las temporalidades superiores? Después de responder esas preguntas, ahora sí podemos empezar a buscar una oportunidad. Imagina que tenemos una estructura alcista. El precio está haciendo máximos y mínimos ascendentes y llega a una zona que consideramos importante. ¿Qué hacemos? Esperamos, porque llegar a una zona no es una entrada. Necesitamos observar cómo reacciona el precio. Puede rebotar, puede romper, puede hacer una falsa ruptura, puede quedarse lateral. Todo es posible. Entonces buscamos una condición concreta. Por ejemplo, el precio llega a una zona de soporte, hace una falsa ruptura, recupera la zona y después rompe una pequeña estructura en dirección alcista. Ahora tenemos varias piezas trabajando juntas. Zona, liquidez, reacción, estructura. Eso es una confluencia. Y una confluencia simplemente significa que diferentes elementos de nuestro análisis apuntan hacia un escenario similar. Pero cuidado, más confluencias no siempre significa mejor. No queremos llenar el gráfico con 20 indicadores buscando una razón para entrar. Queremos tener razones claras. Ahora vamos a definir algo todavía más importante: las condiciones de entrada. Tu estrategia debería poder responder preguntas como: ¿dónde busco la operación? ¿Qué tiene que ocurrir para entrar? ¿Dónde queda invalidada mi idea? ¿Dónde salgo si el precio llega a mi objetivo? ¿Y cuánto estoy dispuesto a arriesgar? Porque si tu respuesta es: entro cuando me parece que va a subir, eso no es una regla. Eso es una sensación. Y las sensaciones pueden cambiar cada 5 minutos. Una estrategia necesita reglas que puedas repetir. Por ejemplo, si el precio llega a esta zona, si mantiene esta estructura, si aparece esta confirmación, entonces puedo buscar una entrada. Eso ya es mucho más concreto. Y aquí aparece algo que quiero que recuerdes para siempre. No necesitas tener razón en todas las operaciones. Tu objetivo no es predecir el futuro. Tu objetivo es ejecutar una ventaja estadística cuando aparece. Puedes tener una operación perfectamente ejecutada y perder. Puedes tener una operación mal ejecutada y ganar. El resultado de una sola operación no define la calidad de tu decisión. Lo que importa es lo que ocurre después de muchas operaciones. Y precisamente por eso, cuando analizamos las operaciones de un trader de forma individual, no solamente preguntamos ¿ganaste o perdiste? Preguntamos ¿la operación cumplía las reglas? Porque una operación ganadora que rompió todas tus reglas puede ser una mala operación. Y una operación perdedora que ejecutaste perfectamente puede ser una buena operación. Eso es trading. Ahora imagina que finalmente aparece tu entrada. Ya tienes contexto, ya tienes zona, ya tienes confirmación. Ahora falta algo fundamental. ¿Dónde sales si el mercado va en tu contra? ¿Cuánto puedes perder? ¿Cuánto estás buscando ganar? ¿Y qué relación existe entre tu riesgo y tu objetivo? Stop loss, take profit y risk reward. Eso es exactamente lo que vamos a estudiar en la siguiente clase, porque encontrar una entrada es importante, pero saber cuánto arriesgar puede ser todavía más importante. Clase 17. Stop loss,
Take Profit y Risk Reward. ¡Vamos! Clase 17. Stop Loss, Take Profit y Risk Reward. Ahora vamos a hablar de 3 elementos que prácticamente forman parte de cualquier operación bien planificada. Stop Loss, Take Profit y Risk/Reward. Empecemos por el Stop Loss. El Stop Loss es una orden que utilizamos para cerrar una operación cuando el precio llega a un nivel determinado en nuestra contra. ¿Para qué sirve? Para definir de antemano cuánto estamos dispuestos a perder si nuestra idea resulta incorrecta. Y esto es fundamental, porque antes de entrar deberías saber dónde estoy equivocado, no simplemente dónde quiero que el precio llegue, sino en qué punto mi análisis deja de tener sentido. Imagina que compras porque identificaste una estructura alcista. El precio retrocede, llega a una zona y finalmente rompe el nivel que estaba sosteniendo tu idea. Ese nivel puede ser una referencia para determinar dónde tu escenario queda invalidado. Eso tiene mucho más sentido que poner el stop al azar. Ahora vamos con el Take Profit. El Take Profit es el nivel donde planeas cerrar la operación con ganancias. Por ejemplo, si compras esperando que el precio avance hacia una resistencia, esa zona podría formar parte de tu análisis para determinar un objetivo. Pero nuevamente, no lo pongas porque sí. El objetivo debería tener una razón. Y ahora llegamos a uno de los conceptos más importantes, Risk/Reward o relación riesgo-beneficio. Supongamos que en una operación estás dispuesto a arriesgar $100 y tu objetivo potencial es ganar 200. Eso sería una relación de 1:2. Arriesgas 1, buscas ganar 2. Si arriesgas 100 para intentar ganar 300, estaríamos hablando de 1:3. Y si arriesgas 100 para intentar ganar 150, sería 1:1,5. Pero aquí quiero que prestes mucha atención. Un risk/reward alto no significa automáticamente que una estrategia sea mejor, porque también importa muchísimo tu porcentaje de aciertos. Imagina una estrategia que gana el 40% de sus operaciones, pero cuando gana obtiene el doble de lo que pierde cuando falla. Puede existir una expectativa positiva. Ahora imagina otra estrategia que gana el 70%, pero cuando pierde muchísimo más de lo que gana. Puede tener problemas. Por eso no puedes mirar solamente el win rate, ni solamente el risk/reward. Necesitamos observar ambos. Y eso nos lleva directamente a la matemática del trading. Ahora, hay otro error muy común. Mover el stop loss cuando una operación empieza a ir en nuestra contra. Voy a darle un poquito más de espacio. El precio se vuelve a caer. Bueno, solamente un poco más. Y de repente, una pérdida pequeña se convierte en una pérdida enorme. No cambies las reglas en medio de la operación sin una razón definida. Si tu estrategia establece dónde queda invalidado el escenario, ese nivel debería estar definido antes de entrar. Y lo mismo ocurre con el Take Profit. Hay traders que ven la operación acercándose al objetivo y dicen, voy a cerrar ahora. Después el precio continúa y aparece la frustración. O hacen exactamente lo contrario. El precio llega al objetivo, pero quieren todavía más y terminan devolviendo las ganancias. Por eso necesitamos reglas. ¿Dónde entro? ¿Dónde salgo si estoy equivocado? ¿Dónde tomo ganancias? ¿Y qué hago si el precio se mueve a mi favor? Todo eso debe estar definido antes de que el mercado empiece a presionarte emocionalmente. Y esto también es algo que podemos analizar de forma personalizada cuando revisamos tus operaciones. ¿Tus stop loss están demasiado ajustados? ¿Tus objetivos tienen sentido? ¿Estás cerrando demasiado pronto?
Estás dejando correr pérdidas. ¿Tu risk-reward realmente coincide con tu estrategia? Porque cuando empiezas a medir estas cosas, dejas de operar solamente por sensaciones. Empiezas a tener datos. Y ahora vamos a llevar esto un paso más allá. Porque ya sabemos analizar una entrada, ya sabemos colocar un stop loss, ya sabemos definir un objetivo. Pero todavía nos falta saber si todo esto realmente funciona. ¿Cuántas operaciones necesitas ganar? ¿Cuánto puedes perder? ¿Qué pasa si tienes 5 pérdidas consecutivas? ¿Y qué pasa si tienes 10? ¿Puede una estrategia seguir siendo rentable con un porcentaje de aciertos aparentemente bajo? Eso lo vamos a descubrir en la clase 18. Win rate, expectativa matemática y backtesting. ¡Vamos! Clase 18. Win rate, expectativa matemática y backtesting. Hasta ahora ya sabes analizar el mercado, ya sabes encontrar zonas, construir entradas, colocar stop loss, take profit y calcular tu risk/reward. Pero ahora viene una pregunta fundamental. ¿Realmente funciona tu estrategia? Vamos a comprobarlo. Primero, ¿qué es el win rate? Es simplemente el porcentaje de operaciones que terminan siendo ganadoras. Si haces 100 operaciones y ganas 60, tienes un win rate del 60%. Pero ojo, un 60% de aciertos no significa automáticamente que una estrategia sea rentable. ¿Por qué? Porque también importa cuánto ganas cuando aciertas y cuánto pierdes cuando fallas. Imagina una estrategia que gana el 60% de las veces. Suena muy bien, pero cuando gana, gana un R. Y cuando pierde, pierde 3 R. Aunque acierte muchas operaciones, puede terminar perdiendo dinero. Ahora imagina lo contrario. Una estrategia gana solamente el 40% de las operaciones, pero cuando gana, obtiene 2 R y cuando pierde, pierde 1 R. 40 operaciones ganadoras por 2 R son 80 R. 60 operaciones perdedoras por 1 R son 60 R. Resultado, 20 R positivos. ¿Lo ves? No necesitas ganar todas las operatosias. Lo que importa es cómo se combinan. Win rate, ganancia promedio, pérdida promedio y cantidad de operaciones. Y aquí aparece un concepto importantísimo, expectativa matemática. La expectativa nos ayuda a estimar cuánto puede producir o perder una estrategia en promedio por operación, cuando se mantienen sus mismas condiciones a lo largo de una muestra suficientemente grande. En términos sencillos, probabilidad de ganar por ganancia promedio menos probabilidad de perder por pérdida promedio. Si el resultado es positivo, tenemos una expectativa positiva, y eso significa que bajo esas condiciones y a largo plazo existe una ventaja estadística. Pero ahora tenemos que comprobarlo, y aquí entra el backtesting. El backtesting consiste en probar una estrategia utilizando datos históricos. Vas hacia atrás en el gráfico y aplicas exactamente las mismas reglas que utilizarías en tiempo real. Aparece tu setup, lo registras. Hay entrada, la registras. Gana, win. Pierde, loss. Y continúas. Una operación, otra y otra, hasta conseguir una muestra suficientemente grande. Porque 5 operaciones no demuestran prácticamente nada. 10 tampoco. Necesitamos muchas más observaciones para empezar a entender el comportamiento real de una estrategia. Y durante el backtesting puedes medir win rate, risk/reward promedio, rachas ganadoras, rachas perdedoras, drawdown, expectativa y resultado total. Pero hay algo muy importante. No hagas trampa. No cambies las reglas cada vez que pierdas. No elijas solamente las operaciones que salieron perfectas y no mires lo que ocurrió después antes de tomar tu decisión. Porque entonces estarías adaptando la estrategia al pasado y los resultados podrían engañarte.
Queremos saber si las reglas funcionan, no si podemos encontrar gráficos bonitos. Y cuando empiezas a registrar suficientes operaciones, puedes descubrir cosas increíbles. Quizá tu estrategia funciona mejor durante determinados horarios, quizá funciona mejor en tendencia, quizá pierde durante rangos, quizá determinados setups producen tus mejores resultados. Los datos empiezan a hablar. Y aquí es donde un diario de trading se vuelve extremadamente útil, porque ya no dices solamente gané o perdí. Ahora puedes preguntarte, ¿por qué gané? ¿Por qué perdí? ¿Qué setup utilicé? ¿En qué horario? ¿Qué estructura había? ¿Cuánto arriesgué? ¿Y estaba siguiendo realmente mis reglas? Cuando tienes esa información, puedes empezar a mejorar. Y precisamente por eso, cuando se analiza una operativa de forma personalizada, revisar las estadísticas y las operaciones reales puede revelar errores que simplemente mirando el gráfico no son tan evidentes. Los datos te muestran lo que realmente está pasando. Y ahora nos queda una pieza fundamental, porque puedes tener una estrategia con expectativa positiva, pero si arriesgas demasiado en cada operación, una mala racha puede hacer muchísimo daño a tu cuenta. Entonces, ¿cuánto deberías arriesgar? ¿Cómo sobrevivir a las rachas perdedoras? ¿Y cómo evitar que una mala decisión destruya semanas o meses de trabajo? Eso lo vamos a ver en la clase 19, Gestión del riesgo y psicología del trader. ¡Vamos! Clase 19, Gestión del riesgo y psicología del trader. Ya sabemos analizar el mercado, construir entradas y medir una estrategia. Ahora viene una pregunta fundamental. ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar para conseguir ese resultado? Imagina que tienes una cuenta de $1,000. No es lo mismo arriesgar $10 que 100, que 500. La estrategia puede ser exactamente la misma, pero el resultado de una mala racha sería completamente diferente. Por eso necesitas definir tu riesgo antes de entrar. Supongamos que decides arriesgar el 1% de tu cuenta. En una cuenta de $1,000, eso serían $10. Si el stop loss está más lejos, reduces el tamaño de la posición. Si está más cerca, puedes aumentar el tamaño, pero el riesgo permanece controlado. Primero defines el riesgo. Después calculas el tamaño de la operación, no al revés. Ahora imagina que pierdes una operación, después otra, y de repente tienes 5 pérdidas consecutivas. ¿Qué haces? ¿Aumentas el riesgo? ¿Intentas recuperar inmediatamente? ¿Cambias tu estrategia? Aquí entra la psicología. Uno de los errores más comunes es el revenge trading. Pierdes, te frustras, quieres recuperar, aumentas el tamaño, entras sin una señal clara y vuelves a perder. Entonces, quieres recuperar todavía más y la situación sigue creciendo. Una pérdida no tiene por qué convertirse en 5 malas decisiones. También existe el FOMO. Ves que el precio acaba de subir muchísimo y piensas, si no entro ahora, me lo pierdo. Entras tarde, el mercado retrocede y terminas comprando justo cuando el movimiento empieza a perder fuerza. Y también ocurre lo contrario. Tienes una operación ganadora. El precio se acerca a tu objetivo, pero decides cerrar antes porque tienes miedo de devolver la ganancia. Después el precio llega exactamente al take profit que habías marcado. Frustrante. Por eso las reglas importan. Antes de entrar debes saber dónde entras, dónde está tu stop loss, dónde está tu objetivo, cuánto arriesgas y qué condiciones necesitas para ejecutar. Así, cuando llegue el momento, no tienes que improvisar. Y recuerda algo muy importante. Una operación ganadora no demuestra que tu estrategia sea buena. Una operación perdedora tampoco demuestra que sea mala. Lo que importa es el resultado de una muestra grande de operaciones. Por eso debes registrar tu trading: entrada, salida, resultado, riesgo, setup, horario,
captura del gráfico. Y algo todavía más importante, ¿seguí mis reglas? Porque después de 50, 100, 200 operaciones, vas a empezar a encontrar patrones. Quizá pierdes más cuando operas fuera de tu horario. Quizá tus mejores resultados aparecen con un setup específico. Quizá tus peores operaciones ocurren cuando empiezas a sobreoperar. Los datos te lo van a mostrar. Y precisamente por eso, una revisión personalizada puede ser tan interesante. Cuando analizas tus operaciones una por una, puedes descubrir dónde está realmente el problema. Tal vez no sea tu estrategia, tal vez sean tus entradas, tu gestión, tus horarios o simplemente determinadas condiciones del mercado. Y cuando sabes exactamente qué está ocurriendo, puedes empezar a corregirlo. No necesitas cambiar todo. A veces, un solo error repetido puede estar afectando una parte enorme de tus resultados. El objetivo no es hacer más operaciones, es hacer mejores operaciones. Y ahora sí, hemos llegado a la última clase. Ya conoces Forex, estructura, tendencias, soportes, resistencias, liquidez, entradas, risk/reward, backtesting, gestión del riesgo y psicología. Ahora vamos a juntar absolutamente todo. En la clase 20 vamos a construir tu plan de trading completo. Desde que abres el gráfico hasta que cierras la operación y analizas el resultado. Clase 20, tu plan de trading completo. ¡Vamos! Clase 20 y hemos llegado a la última clase. Pero atención, porque esta clase es diferente. Hoy vamos a juntar absolutamente todo lo que hemos aprendido. Abres el gráfico y no entras. Primero observas, ¿qué está haciendo el mercado? ¿Está en tendencia? ¿Está en rango? ¿Cuál es la estructura? ¿Dónde están los máximos y mínimos importantes? ¿Dónde están los soportes y resistencias? ¿Dónde puede existir liquidez? Primero, el contexto. Después, bajas de temporalidad. Buscas entender cómo se está desarrollando el movimiento y esperas que el precio llegue a una zona que tenga sentido para tu estrategia. Y cuando llega, no te precipitas. Observas. Hay rechazo, hay ruptura, hay pullback. ¿Está cambiando la estructura? ¿Aparece tu configuración? Si las condiciones de tu estrategia se cumplen, ahora sí, tenemos una posible entrada. Pero antes de hacer clic, ya sabes dónde está tu stop loss. Ya sabes dónde está tu take profit. Ya sabes cuánto estás arriesgando. Y sabes exactamente qué tendría que ocurrir para considerar que tu idea quedó invalidada. Todo está definido antes de entrar. Ahora ejecutas. Y a partir de ahí, el mercado decide. Puede subir, puede bajar, puede llegar a tu objetivo o puede llegar a tu stop loss. Y aquí está una de las ideas más importantes de todo este curso. No puedes controlar el resultado de una operación, pero sí puedes controlar cómo analizas, cuánto arriesgas y cómo ejecutas. Cuando la operación termina, no termina el trabajo. La registras. Entrada, salida, resultado, riesgo, setup, horario, captura del gráfico y una pregunta fundamental. ¿Seguí mis reglas? Porque después de 50, 100, 200 operaciones, vas a empezar a tener algo muchísimo más valioso que una opinión: datos. Y esos datos pueden mostrarte exactamente qué está funcionando. Quizá descubras que tus mejores operaciones aparecen en tendencia. Quizá que determinado setup funciona mejor. Quizá que pierdes cuando operas fuera de tu horario. Quizá que tus entradas son buenas, pero estás cerrando demasiado pronto. Ahora tienes información para mejorar. Eso es lo que buscamos. No una operación perfecta, un sistema repetible. Y sí, una cuenta puede crecer. Es posible conseguir rendimientos importantes en trading. Incluso duplicar una cuenta en determinados periodos puede ocurrir. Pero lo importante es entender
qué riesgo estás asumiendo para conseguirlo y si tus resultados pueden mantenerse estadísticamente. Porque cuando conoces tu estrategia, conoces tus números, conoces tus entradas y conoces tus errores, empiezas a mirar el mercado de una manera completamente diferente. Ya no estás buscando entrar por entrar, estás esperando que aparezca tu ventaja. Y si después de este curso quieres llevar todo esto a un nivel completamente personalizado, también existe la posibilidad de trabajar conmigo uno a uno. Podemos revisar tus operaciones, tu estrategia, tus estadísticas y detectar exactamente qué está frenando tus resultados. Pero por ahora, volvamos al curso, porque ya tienes las bases. Ahora toca ponerlas en práctica. Analizar, hacer backtesting, registrar operaciones, estudiar tus resultados y convertir todo este conocimiento en experiencia. No busques la operación perfecta, construye un sistema que puedas repetir. Y recuerda, cada gráfico es una nueva oportunidad para aprender. Este fue el comienzo. Ahora empieza tu camino como trader. Nos vemos en la próxima. Y hemos llegado al final. Si estás escuchando esto, quiero que te detengas un segundo, porque acabas de completar un curso completo de trading desde cero. Y eso ya dice mucho de ti. Ahora tienes una base mucho más completa para comenzar a analizar el mercado, entender sus movimientos y construir tu propia forma de operar. Pero recuerda algo, esto no termina aquí. Ahora empieza la parte realmente importante: practicar, hacer backtesting, analizar gráficos, registrar tus operaciones, encontrar tus errores y convertir todo lo que acabas de aprender en experiencia. No busques ser perfecto, busca ser mejor cada día. Cada operación puede enseñarte algo, cada error puede mostrarte algo y cada gráfico puede ayudarte a entender un poco más el mercado. Y quiero agradecerte por haber llegado hasta el final, porque podrías haber cerrado este video, pero decidiste quedarte, y eso tiene valor. Pero espera, tengo un regalo para ti. Si quieres recibir un certificado por haber completado este curso, puedes pedírmelo directamente. Es muy sencillo, escríbeme por WhatsApp y mándame exactamente este mensaje: ya finalicé este curso. Y listo, te explicaré cómo recibir tu certificado. Y si quieres seguir avanzando y llevar todo esto a un nivel más personalizado, ya sabes que también existe la posibilidad de trabajar conmigo de forma individual. Pero eso lo dejamos para otro momento. Ahora quiero que te quedes con una sola idea. El conocimiento que acabas de adquirir ahora depende de ti. Estudia, practica, analiza, mejora y vuelve a empezar. Gracias por llegar hasta aquí. Felicidades por completar el curso. Y ahora, a dejar de mirar el mercado como un principiante y empezar a entenderlo como un trader. Nos vemos en el próximo. ¡Vamos! Postdata: el WhatsApp está fijado en la descripción o en el comentario fijado de este video. Nos vemos.